Bienvenidos a este su devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis. Con ustedes, la familia Acuña La Rota. Hoy nos corresponde continuar con el libro Si Jesús fuese alcalde, en el tema Características de la iglesia que cumple el propósito de Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por cada día estar con nosotros, Señor, por pintar en nuestro rostro una sonrisa, oh Dios, una sonrisa que lleva tu gracia, tu esperanza, Señor, tu amor, tu fortaleza, Señor. Esa sonrisa que pintó, Señor, ese amor tuyo tan grande, Señor, por nosotros, esa sonrisa que tú nos has permitido tener y alegrarnos, Señor, del poder conocerte, el poder vivir, Señor, para ti, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y nos permites, Señor. Te pedimos que esta enseñanza nos hable a nuestro corazón, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Efesios 2, 1 al 9. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviesteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Amén. Qué bonita la palabra, ¿verdad? La palabra nos enseña que la iglesia tiene un gran papel que desempeñar en la agenda de Dios para restaurar todas las cosas. Este no es un trabajo pequeño. La iglesia que cumple este propósito necesita tener el poder y el carácter de Dios, ser útiles, ocuparse de las cosas que estarían en el corazón y en la agenda de Jesús si Él fuera alcalde, como diría la Biblia en Lucas 2:49. ¿Acaso no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En el libro La Carta de los Efesios vamos a descubrir 4 características necesarias que nosotros como iglesia debemos tener si vamos a ser utilizados en forma efectiva al servicio de nuestro maravilloso alcalde Jesús. Está la humildad, el amor, las obras del servicio y la unidad. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la humildad. Y vemos que con estas características la iglesia es útil y efectiva. Sin ellas no se alcanzaría el objetivo. Entonces el día de hoy, como nos vamos a enfocar en la humildad, vamos a estar viendo que en el segundo capítulo de Efesios, Pablo nos recuerda nuestro origen. Nosotros y el resto del mundo herido fuimos desobedientes y merecedores de la ira de Dios. Por la gran misericordia de Dios fuimos rescatados. Ese rescate que precisamente no tuvo que ver con nuestras obras o méritos. Por tanto, todas las funciones que Dios tiene para con nosotros es algo que debemos recibir y llevar a cabo con humildad. Nada nos hace merecedores del importante papel que Dios nos da en la iglesia, porque aún somos capaces de tropezar, somos aún egoístas, pero esa preciosa tarea solo es posible si la iglesia anda con un manto de humildad. No nos hemos ganado nuestra posición. Esto es un regalo precioso de Dios, y Pablo escribió que estamos absolutamente descalificados para jactarnos, ¿verdad? Entonces dice la palabra, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La humildad evitará que veamos las posiciones de liderazgo en la iglesia como nuestro llamado principal, sino que realmente se pueda identificar hacia dónde se inclinan nuestros corazones. Podría ser que hayan corazones inclinados para familias destruidas, otros para trabajar con niños, otros para trabajar con habitantes de la calle. Un sinfín de cosas encontramos. Acá lo importante es servir con el corazón, sin gloriarse, con amor, creyendo que somos instrumentos en manos del mejor y entendiendo que la humildad siempre sirve con un amor incondicional. Vemos que la humildad trae innumerables beneficios. Una persona humilde se preocupa por amar y servir a los demás, proporciona soluciones y esto la mantiene ocupada, alegre, saludable, alejada del consumo base del egocentrismo y vanidad actual. Si somos humildes, todo nuestro entorno será bendecido y podríamos empezar con cambios en nuestras vidas. Pequeñas transformaciones. ¿Qué cosas debemos dejar? Dice la palabra en Mateo 11:29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En muchas ocasiones Cristo empleó solo unas pocas palabras o un acto sencillo para hacer hincapié a los principios eternos. Vemos que la enseñanza de Jesús sobre la humildad es poderosa, es tan poderosa que la vemos plasmada en los 4 evangelios escritos con claridad. Y esto nos lleva a aquellos días en los que el Hijo de Dios caminaba entre los hombres. Su vida sublime demuestra una carencia total de orgullo, de arrogancia y de vanidad. Sus palabras sobre la humildad nos enseñan principios predominantes que el Señor enseñó en las bienaventuranzas, y su ejemplo de humildad desde el momento de su nacimiento es tan grande porque vemos que él nació en un humilde pesebre, en una humilde condición, en la más humilde de las circunstancias, y el servicio es siempre una oportunidad para cultivar la humildad, algo que Jesús demostró cuando se arrodilló y lavó los pies de los apóstoles. ¿Y cuánto más haría si Jesús fuese alcalde? Él vive, Él ha sido y siempre será ejemplo de humildad a lo largo de nuestra jornada para seguir sus pasos como la iglesia que cumple el propósito de Dios. Bienaventurados son los que desciendan a lo profundo de la humildad y sean bautizados. Bienaventurados los pobres en espíritu, que vienen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando sus discípulos le preguntaron ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, Jesús pidió a un niño pequeño que se acercara y le reprendió diciendo: cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Jesús reconocía: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, y este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Jesús testificó: nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló, porque yo hago siempre lo que le agrada, pero yo no busco mi gloria, dice el Señor. O sea, es impresionante ver la humildad de Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos sobre la humildad divina durante los momentos que pasaron juntos mientras caminaban hacia el monte de los olivos. Dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y finalmente, en las horas de su mayor dolor, de ese sufrimiento, Jesús se sometió al Padre y quizás en su mayor acto de humildad permitió que se colgase en el madero. Sus últimas palabras en la vida terrenal ejemplifican sus enseñanzas sobre la humildad. Después de pronunciar la palabra consumado es,
Declaró también que se había cumplido la voluntad de su Padre y luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Nuestras palabras y hechos, el Señor Jesucristo, nuestro Maestro perfecto, nos ha enseñado el significado de la humildad por medio de la palabra y ejemplo, y nosotros los cristianos verdaderos y fieles deseamos sus palabras y hechos que se reflejen en nosotros, que reflejen un sentimiento interno de humildad, de sumisión a la voluntad de Dios, que podamos entender que el ser humilde hace parte de la agenda del Señor, del propósito del Señor, de esa iglesia que cumple ese propósito de Dios. Dios te bendiga. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.